queda Morta, Dislaria. Fuera de juego, Nacho. Balón. Y ojo que se ha hecho daño a Diacabí, Hace mal día casi. Ojo que se ha hecho daño a Diacabí en la rodilla. Se hace mal día casi. Advierten rápidamente las asistencias, Sí. Y se llevan, ojo, gestos de preocupación en futbolistas. Ojo. Sí. Pidiendo rápidamente el cambio. Gallá se lleva las manos al rostro. Hugo Duro también. Joselu, Rudiger, ojo porque lesión importante, Sí, lesión creo, Noto Tchouaméni caerse encima de mi rodilla y noto como un crack, pero largo, y luego ya viene el dolor. Noto el crack y luego también mirando mi rodilla veo que no está bien colocado. Un dolor que no puedo explicar, que era difícil de aguantar este dolor. No tienes tiempo de pensar, pero ya te dices que estás fuera durante muchísimo tiempo. Sí, cuando veo las caras de mis compañeros, de los jugadores del Madrid, al final lo han visto como yo, que es algo muy, muy grave, que no están acostumbrados de ver. Ya sabes lo que tienes, ya sabes que es muy grave porque es una lesión que nunca has tenido y era una sensación rara. Y todos los objetivos que tenía tú mismo ya se sueltan, se caen, no sé cómo explicarlo, pero ya el futuro no lo tienes, no, es como que no tienes futuro. Le he pensado más o menos así. En el principio no quería verla, pero como me fui en las redes sociales o internet, cada vez que iba en una aplicación veía mi lesión y es como que me obligaban a ver mi lesión. A día de hoy no me hace algo a verlo, porque la vi, no sé, 50, 100 veces. Mestalla se pone en pie. Los más de 47.000 cantando Diacabí. Analizamos rápidamente la jugada y vimos que era una situación grave. Una jugada grave, vimos cómo el jugador contrario caía sobre Diacabí y además sucede una situación que es bastante normal en el defensa, que es intentar ponerse las manos detrás para proteger una acción de penalti. Entonces, esa acción, cuando el jugador contrario le cae encima, le genera una caída y esa posición de las manos detrás evita que pueda girar, con lo cual aún, digamos que hace que la lesión sea más grave. Si hubiera tenido las manos delante, probablemente podría haber girado más, pero al tenerlas detrás todavía agrava más la situación. Una situación, en este caso, como un rescate, es decir, es una lesión grave, había mucha incertidumbre alrededor, muchos nervios, los jugadores, todos estaban muy afectados. Tienen que oír solo a una persona, en este caso fui yo, que era el que tomó la decisión, y el jugador tenía que mirarme a mí para que yo tuviera claro que no cometiéramos ninguna imprudencia a la hora de tratar la lesión. En ese momento lo que hago es evitar reducir la articulación y comprobar que tanto el nervio como la arteria se encuentran en buena situación. Si se hubiera producido una afectación vascular, se podría haber corrido el riesgo incluso de que se produjera un problema en esa pierna, incluso hasta, y es una afectación vascular severa, haber podido perder la pierna. Nos dirigimos a la clínica del estadio y desde ahí ya yo lo que hacemos es ponernos en contacto con el centro de asistencia, en este caso con el hospital, y ya nos dirigimos a través de una ambulancia al hospital de referencia. En todo momento llevábamos la articulación, en este caso la pierna, la tenía yo sujetada desde que lo asisto en el campo hasta que llegamos al hospital. Este tipo de lesiones no son habituales en el fútbol, esto solemos verlo mucho en accidentes de tráfico. En este caso lo que se había generado era mucho revuelo alrededor, con lo cual la situación emocional del jugador era importante, es decir, había comentarios en muchas redes alrededor, si iba a poder volver a andar, en fin, la situación de jugador emocionalmente era compleja. Está el doctor Aliaga pasando justo por delante nuestro. Están coches metges del Valencia, Sí. está el cap del Services Mèdics. Uf, a Diacabí, sí, una lesión muy grave. Si te cuento esa noche, no pude dormir. Estaba allí en Mestalla y no pude dormir. Recuerdo una llamada de un compañero que me dijo, tengo hasta mal cuerpo. Y por la noche, de madrugada, a las 2 de la mañana, hablando.
te pones quizás en el peor de los casos, la verdad, porque es una lesión, un trauma de alta energía muy complicado y seguramente la lesión más difícil que hemos tenido aquí. Lo primero consistía en hablar con el jugador, calmar un poquito, no es que estuviera alterado, sino simplemente pues, lo que te he dicho, resolver preguntas, dudas. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo está? El propio jugador nos plantea la posibilidad de ir a Francia, a operarse de Francia en su ciudad, con su familia, y después de la situación como la estábamos viviendo alrededor, pensamos que era una decisión muy acertada, porque de esa manera también quitábamos al jugador toda la presión que estaba soportando en ese momento mediática. Era mejor para mí desconectar de todo eso, olvidar un poco de lo que se habla, de también hablar con los míos, con mi familia, estar cerca de mi familia, que en Francia es más fácil para ellos de estar conmigo y es más por eso, era más por eso que me fui a hacer la cirugía en Francia. Cambia mucho, que al final no estoy acostumbrado a ese ritmo de no jugar al fútbol, de levantarme por la mañana, a ir entrenando, a correr también. Estuve desde el primer momento y estuve en las primeras fases, los primeros meses. Ahí había mucha interacción con los fisioterapeutas, hacíamos bastante trabajo, fue una lesión muy importante, los medios dudaban incluso que volviese a jugar al fútbol y eso al jugador, pues, aunque intenta aislarse, le afecta y él al principio es verdad que estaba afectado y ese cambio, ¿no?, de esas primeras fases un poco que el entorno ha sido hostil a ese momento en que ya empieza a apoyar, ya empieza a encontrarse un poquito mejor, a ser más autónomo y vio que realmente quería jugar al fútbol, quería seguir jugando al fútbol y realmente ha sido posiblemente la clave de su rehabilitación. Coger esa rodilla al principio, ver un poquito la inflamación, un poquito la temperatura, la cicatriz, coger esa rodilla y se hacía un readaptación en camilla, consistía en mover el tejido, hacer un poquito de bajada de inflamación, un poquito, estaríamos hablando de 3-4 horas diarias y siempre hemos sido un poquito optimistas, siempre acompañado que Diaca, por suerte, es una persona que la sonrisa no la ha perdido en ningún momento y es un tío optimista y una frase de él es: esto forma parte del fútbol. Yo veía un camino largo, duro, pero que es posible, que era posible. Él te lo ves tranquilo y poco a poco te va lanzando las preguntas que él tiene en la cabeza. Incluso vino un día con el móvil que se ve que apunta algunas cosas y me las estuvo diciendo, pues hoy en casa he notado esto y hoy con mis hijos alguna acción tal. Derecha azul, izquierda rojo, izquierda amarillo, derecha amarillo. Son cosas que habitualmente lo haces solo y es como que necesitas a todo el mundo para hacer cosas pequeñas y eso es verdad que duele. Cada uno prefiere hacer sus cosas y yo no podía hacer mis pequeñas cosas solo. Hay días que llegas también, no estás animando, no estás, necesitas a tu familia para cumplir tus objetivos, pero siempre han estado positivos y creían como yo mismo en el mismo objetivo y me ayudaban. Dos pequeños. ¿De qué edad? De 5 y de 3. Y a veces también, como les gustan saltar, todo eso, ellos no sabían que tenía una lesión grave y saltaban y durante los primeros meses es difícil, pero luego como tienes más tiempo, como no viajas, no juegas los partidos, tienes más tiempo con la familia y disfrutas realmente con ellos. Ellos también estaban contentos a veces de
que estoy más con ellos. Fue evolucionando poco a poco y cambiando la cara, sonriendo. El apoyo de los compañeros creo que ha sido muy importante también. Y cada vez me preguntaban como si voy bien o no. Cada vez me preguntaban cuándo vas a volver, cuándo vas a empezar a correr. Ellos también querían ver lo que yo pensaba. Quería ver si podría correr, volver, te motivan también. Hay días que llegas y hablas con uno o dos y ya tienes más motivación. Se hace un poquito de vínculo con el jugador, que es normal, ¿vale? Y bueno, pues el servicio médico ha estado con él en todo el proceso. Hemos seguido pesados. Hemos sido, como yo le decía a él, poli bueno y poli malo. A veces me odiarás, a veces me querrás. Y hablamos de familia, hablamos de cómo estaban sus hijos, de cómo estaba la familia. Pues a él le gusta también la moda, le gusta la ropa y los coches, que también le gustan, y de fútbol. Es un chico que sabe mucho de fútbol, pues ahí entretenías un poquito en la camilla para también despejar un poquito la mente y que no todos los días eran color de rosa. Y acá cuando hacíamos algún trabajo en bici y además, a él le gustaba mucho poner en las pantallas en el gimnasio goles. Y no sé la de cientos de goles que habremos visto durante este tiempo, pero solo ponía goles. Y claro, yo le decía, pero bueno, si tú eres defensa, a mí me gustan los goles, a mí me gusta meter goles. Digo, vale. Hay otros jugadores que prefieren música, prefieren otro tipo de... pero él no, él goles. No te das cuenta también del trabajo que hacen, bueno, he tenido varias lesiones, pero no eran lesiones así. Ellos también están aquí para ayudarte a volver y te ayudan mentalmente también. La confianza es muy importante y yo tenía confianza en ellos como ellos en mí. Han sido fases muy costosas en el tiempo, que habría que transmitirle confianza y seguridad y luego no cometer el error de querer ni anticiparse ni tampoco por detrás. Una vez vamos superando las primeras fases, pues la siguiente fase es pasar de la camilla, que es la parte donde la fisioterapia es muy importante. Nos ha hecho un trabajo extraordinario, estoy muy contento con todo el trabajo que ha llevado a cabo mi equipo, especialmente los fisioterapeutas y los preparadores físicos, los adaptadores en este caso. Pasamos a la fase de trabajo en campo, es decir, una primera fase inicial donde tiene que ser muy progresivo para evitar sobrecargas y una siguiente fase en la que tenemos que readaptarle al gesto deportivo, es decir, volver otra vez a hacer gestos que son los propios del fútbol en este caso. Pues yo inicié con él la primera semana de julio. Él viene de un periodo vacacional en el cual ha estado trabajando y me encuentro un jugador, me encuentro una sorpresa. Esperaba algo más apático al jugador, pero me encuentro que la primera persona que tira de este proceso es el propio jugador. Incluso con toda la duda que podía haber por el tipo de lesión que era, una persona que enseguida te demuestra que no va a haber ningún problema en el proceso, que va a salir bien. Y yo me encuentro un jugador que acaba prácticamente de empezar a caminar con normalidad. Es un jugador increíble con la capacidad de trabajo que ha tenido. Este tipo de lesiones de larga duración son muy complejas porque pasan por muchos altibajos. La suya, si cabe, todavía más, porque es algo que no se ha vivido nunca y que espero no tener que volver a encontrarme dentro de la carrera deportiva. Encantadísimo con la facilidad que nos ha puesto a la hora de nosotros tomar las decisiones de cómo llevar este proceso y cómo ir avanzando según las fases hemos ido creyendo. Creo que el cálculo que hice de que lo cogí en julio hasta mitad de enero, que más o menos hizo una incorporación ya casi total del grupo, mis cálculos no fallaron, 170 sesiones. O sea, mucho tiempo, muchas horas con él. Hay una frase que hemos utilizado mucho que es que la rodilla siempre ha ido peligrosamente bien, porque no nos esperábamos en ningún caso que la rodilla respondiera con tan buenas sensaciones. Lo que más nos ha acompañado durante todo el proceso es trabajo del BFR, que a él le encanta, lo odia a muerte, que es trabajo en oclusión que le poníamos y eso le generaba una sensación de fatiga en el momento bastante chula. Boca cerrada y a trabajar, cabecita agachada y a trabajar. Y eso es algo que hasta el día de hoy sigue acompañándole.
los días en gimnasio. Es que todos los días estar en la misma sala, haciendo los mismos ejercicios, eso hay días que eran muy, muy difícil. Ya te cansas de hacer las mismas cosas. Las dudas se convirtieron en certitudes, ¿no? Y cuando veía que cada paso iba bien, yo creía más a que podría volver a correr, a jugar, a todo eso. De la mente soy una persona muy, muy optimista y creo que soy una persona fuerte mentalmente. Decidimos darle el alta médica. Esto ocurrió aproximadamente hacia el mes de enero, finales de enero, y dentro de ese alta médica ya entramos en las fases finales, que para nosotros son la 4 y la 5, que es el alta deportiva y competitiva. No nos fijamos una fecha exacta para volver, pero siempre íbamos en sentido positivo, dando los pasos que cada vez nos veíamos que eran capaces de tolerar. Yo personalmente, mientras según más iba acercando el momento de ir soltándolo, yo cada vez más cagado. La actitud de lo inconsciente que es el jugador, que se lo he dicho muchas veces, nos ha ayudado mucho porque no ha tenido en ningún momento ninguna sensación de miedo. Ha ido con una total confianza y cuando ves al jugador en el campo, en las acciones, que está con total confianza, a ti te tranquiliza.